Vamos a hablar del pago del segundo aguinaldo que ha sido prácticamente asegurado por el primer mandatario del Estado. Él dijo en su último discurso, es casi segurísimo que se va a pagar el doble aguinaldo este año. Estamos en los estudios de la revista, está con nosotros la señora Claudia Montaño, presidenta del Colegio de Economistas de Cochabamba. Muy buenos días. Señora Montaño, bienvenida. Gracias. Un gusto tenerla con nosotros. Prácticamente asegurado el gobierno el pago del segundo aguinaldo. Los datos que ha proporcionado el INE dan cuenta de que estamos muy cerca de esa realidad, de ese pago, de ese beneficio para los trabajadores. ¿Usted cómo ve el panorama? Bien, muy buenos días, gracias por la invitación. Sin duda hay que tomar en cuenta que hoy día las economías, a partir de un crecimiento económico alto, relativamente alto como ha establecido el gobierno, buscan redistribuir la riqueza, ¿no? En el marco de esa política, las estimaciones que han arrojado están alrededor del 4,7%, lo cual estaría mostrando que en tendencia sí se lograría eso. Por otro lado, si vemos el crecimiento económico de los últimos 10 años, en promedio ha alcanzado el 4,9%. Entonces, bajo condiciones normales, podríamos estar pensando que se va a cumplir ese dato, pero no podemos ser enfáticos porque es solo una estimación, ¿no? Ahora, estos datos hablan como si Bolivia fuera una empresa, es decir, son datos macroeconómicos que hablan de la economía de un país, ¿no? ¿Qué pasa con la economía de cada empresa, que es una historia muy distinta? Es decir, cada empresa es una historia aparte. ¿Qué pasa con las microempresas? ¿Qué pasa con empresas que apenas pueden alcanzar a pagar el primer aguinaldo? ¿Cómo se explica esta situación a estos empresarios que tienen que asumir este doble pago, este doble beneficio para los trabajadores? Bien, yo en ese sentido considero que el sector empresarial está siendo un poco radical, porque no solamente, no es que no puedan pagar, existen algunas falacias. Si vemos algunos datos, el sector empresarial este primer trimestre es uno de los que ha crecido, justamente la industria manufacturera ha aumentado la tasa de crecimiento de 2,4% a 4,3%, tomando el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, diríamos, las empresas aseguran que no van a poder pagar, que tendrían que cerrar. Y ese dato a mí me parece una falacia, porque en nuestro país las empresas no son intensivas en mano de obra. En Bolivia una microempresa es la que tiene de 1 a 9 trabajadores, la pequeña empresa de 5 a 19, la mediana de 19 a 49 y gran empresa ya es más de 50 trabajadores. En otros países como Chile, por ejemplo, la gran empresa es más de 400 trabajadores, Argentina más de 200 trabajadores y sin duda estamos hablando de empresas poco intensivas en mano de obra. A ello se suma el dato que el 90% de las unidades económicas son microempresas. ¿Qué significa ello? Que están entre 1 y 9 trabajadores. Si añadimos la pequeña empresa, el 98% de las unidades productivas tienen menos de 20 trabajadores. Es decir, que solamente, y de esos trabajadores, el 60% es un trabajo informal, tal como lo ha establecido la propia Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, estaríamos viendo que la población asalariada en Bolivia es del 40%. A ese sector es el que tiene que llegar el segundo aguinaldo. Y cuando hacemos un análisis de las microempresas por sector, por ejemplo, si me permite compartir el dato, el sector industrial en promedio solamente emplea a 3 trabajadores, el sector comercio a 2 trabajadores y el sector servicios a 2 trabajadores. Entonces, entre 3 y 2 trabajadores a los que efectivamente el 98% de las unidades económicas estaría llegando con el segundo aguinaldo. Ahora, ¿no es fomentar aún más esta economía informal? Yo creo que más bien habría que incentivar a quienes están trabajando. Lo que pasa es que el sector empresarial, al salir al ataque y decir no vamos a pagar, vamos a cerrar empresas, en lugar de convertirlo eso en una posibilidad de mejorar su productividad, su competitividad, lograr el compromiso del trabajador a través de ello y establecer metas un poco más ambiciosas para poder cubrir este segundo aguinaldo, sale al ataque, ¿no? Entonces, si de todas maneras va a pagar el segundo aguinaldo, no está fomentando el recurso humano con el que trabaja. Entonces, yo creo que el sector industrial, por ejemplo, tengo los datos, el sector asalariado de los industriales es solo del 30,74%. Es decir, que a 3 de cada 10 trabajadores estarían pagando este beneficio.
Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que son un poco exagerados los datos que presenta el sector empresarial. Y por otro lado, hay que pensar desde el punto de vista de los trabajadores. Ahora, para finalizar, señora Montaño, ¿no es un poco contradictorio que el gobierno haya casi asegurado el pago del segundo aguinaldo y ahora el presidente Morales, ante el pedido clamoroso de los empresarios, diga, vamos a debatir, vamos a dialogar sobre el segundo aguinaldo? Es una falta de credibilidad ese aspecto, ¿no? Sin duda el año pasado ocurrió lo mismo. El 1 de mayo del 2017 estableció que iba a haber el pago del segundo aguinaldo. Llegado los próximos meses, no hubo esa situación. Ahora también prácticamente lo ha asegurado el ministro de Economía y Finanzas Públicas, el presidente, y en muchos eventos prácticamente se ha asegurado. Sin embargo, ellos tendrían que no ser tan enfáticos, esperar a que todavía transcurra este tiempo con la tasa de crecimiento del primer trimestre del 4,4%, sí podríamos asegurar ese tema, pero yo creo que está bien una debilidad en términos de legitimidad de la gente. Sin embargo, ese 40% de asalariados del país y de trabajo formal ya tienen esa expectativa ahora. La propia central obrera, los trabajadores, y es una medida de redistribución de riqueza, es una medida de atacar a los márgenes de pobreza a través de incentivar la demanda. En la línea de un modelo keynesiano, solo puede incrementar la demanda agregada a través del consumo, la inversión y el gasto público. Entonces esto vendría a dinamizar la economía y de alguna manera reactivarlo desde la orientación del modelo actual. Entonces creemos que no es muy serio, ¿no? Primero prácticamente se garantiza, y si ahora no está hablando que se va a debatir para revertir tampoco, ¿no? Sino que va a establecer, porque ha planteado el gobierno también el incremento importante de las utilidades, que en lugar de cerrarse empresas, más bien se han ido creando algunas empresas, ¿no? Tengo algunos datos también que podemos ver que si bien el último año se han cerrado 7.300 empresas, pero se han creado 18.000 empresas. El 2005 teníamos 64.000 unidades empresariales y el 2017 hay 295.000 unidades empresariales. Ahora vamos a ver qué pasa con estas empresas si se hace efectivo el segundo aguinaldo. ¿Qué datos nos arroja el próximo año, no? Ese es un dato importante, porque así como se cerraron 7.000 y se crean 18.000, vamos a ver si se hace efectivo el pago, ¿qué pasa con estas 18.000? Ese va a ser un dato importante. Señora Montaño, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Vamos a tomar contacto.